Yo diría que es tiempo. Entonces voy a ver de no hacer ningún daño, dejando de compartir. Creo que es eso. Ya dejé de compartir. Perfecto. Perfecto. Entonces la pantalla es tuya, Gabriel, en cualquier momento. Yo apago también mi cámara y te dejo y trato de administrar con Felipe, por favor, chat y todas las otras cosas. Claro que sí. Silencio absoluto de mi parte. No sé si necesitan en realidad los asistentes una presentación porque ya asistía, pero bueno, vale la pena repetir. Gabriel Bolaños, nicaragüense, nacido en Bogotá, pero por casualidad, creo, pero es Correcto. nicaragüense. Y profesor asistente en la Universidad de Arizona, Arizona State University, Herzberg School of, no, no es School of Music, Sí, correcto. El School of Music. School of Music, School of Herzberg School of Music. Eh, doctor de la Universidad de Davis, pregrado en Columbia, voy al revés. Bueno, en realidad voy a caso, después estudios en otros lados del mundo, colaboraciones en Francia y muchas cosas que pueden encontrar en su sitio. Bueno, las biografías, después la veremos. Lo que es interesante es saber qué nos dice ahora Gabriel. Entonces, me calmo. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Marco. Es un gusto estar aquí, poder compartir con ustedes un poco sobre mi música, mi trabajo, mis investigaciones. Lo que quiero hacer es, eh, quiero compartir varias piezas y quiero hablar, ay, perdón. Voy a hablar, quiero compartir 3 o 4 piezas con ustedes, pero todas tienen que ver con eh, estos temas de investigación. O sea, este es para mí el marco que me permite buscar nuevas posibilidades en mi forma de componer. Y los 4 temas son la música y el lenguaje. Esto fue resultado de una colaboración con mi hermano Leandro, que es un filólogo lingüístico, y él se enfoca en la fonética y la fonología, que es el sonido del habla. Entonces eso me ha influenciado mucho en la forma de componer y de desarrollar nuevas armonías y nuevos timbres, especialmente con un enfoque en la orquestación y en el timbre. Luego me he enfocado mucho también en la percepción y la psicoacústica, que tiene mucho que ver con el primer tema de investigación. Este, También la composición asistida por ordenador, Computer Assisted Composition en inglés. Y uso especialmente este programa Open Music, que es muy poderoso, un poco viejo, pero muy poderoso. Y si hay tiempo me gustaría mostrarles ciertas cosas y ciertas técnicas que me gusta usar. Esto lo uso, o sea, en realidad para 2 cosas. Una es para experimentar, o sea, una herramienta para salir un poco de mi zona de confort. Y, o sea, la otra manera en que uso esto, Open Music, esta aplicación, es para ejecutar una idea predeterminada de forma eficiente y rápida. Entonces la uso para ambos casos, para experimentar y desarrollar nuevas ideas y para ayudar con el proceso de componer. Finalmente voy a hablar un poco sobre la música electroacústica, que en los últimos años me he enfocado más y más en combinar fuerzas acústicas eh, con manipulación electrónica o con pistas electrónicas. Y si en algún momento hay alguna pregunta o duda o lo que sea, por favor, aquí a mí me gusta hablar de una forma un poco más informal, entonces cualquier duda o pregunta, siempre bienvenida. Yo comencé mis investigaciones en, digamos, la filología o la lingüística con este artículo de Stephen Field y Aaron Fox titulado Music and Language. Y ellos dicen que la música, o sea, la intersección entre la música y la lingüística
tiene varias confluencias. Una es la música como un lenguaje, o sea, es decir, imponer estructuras lingüísticas sobre el análisis musical, especialmente la música tonal. Otra es el lenguaje en la música, o sea, la relación entre la música y la letra en un canto, digamos, o en una canción. La música en el lenguaje, que es muy interesante, digamos, el lenguaje de bebé, es un subcódigo lingüístico que emplean los adultos cuando nos comunicamos con niños pequeños, ¿verdad? Es una prosodia muy exagerada y es casi una forma de hablar muy musical. Y finalmente el lenguaje sobre la música, que es hablar o escribir sobre la música. Y yo como compositor siempre me preguntaba, ¿qué tal si usamos el lenguaje o el habla para desarrollar estructuras musicales? ¿Qué pasó con el lenguaje como música? Entonces pasé 4 años en mi doctorado estudiando este tema. Hay muchos compositores contemporáneos que usan el habla y la voz humana para generar melodía, armonía, ritmo, forma, etc. Pero no hay mucho escrito sobre este tema. Entonces yo, ya como les dije, pasé varios años escribiendo un cuarteto de cuerdas a base de diferentes idiomas. Antes de entrar en eso, quería compartir con ustedes otro artículo que me pareció muy importante de David Evan Jones, Control composicional de percepción fonética no fonética. Y Jones dice, al escuchar un idioma que conocemos, nuestra atención se ocupa con el proceso de decodificación del mensaje fonético y sintáctico, tanto que nos queda poca capacidad de atención para prestar atención al sonido del habla. Esto para mí es muy interesante. Cuando escuchamos nuestra lengua materna, digamos, o una lengua que entendemos, no percibimos todos los elementos acústicos, tímbricos de la voz humana, del habla. Y por esta razón, por ejemplo, cuando escuchamos una lengua extranjera, nos parece mucho más complejo esa lengua. Toda la estructura acústica la percibimos porque no podemos entender el significado. Esto para mí es muy interesante. Yo siempre volvía a esta idea cuando me puse a componer este cuarteto de cuerdas. Bueno, entremos a la música. El cuarteto lo titulé de Babel. Lo escribí, lo terminé en el 2005, pero el año pasado lo revisé y se estrenó el cuarteto completo en el noviembre del 2019 por el Daedalus Quartet basado en Filadelfia. El cuarteto consiste en 5 movimientos, cada uno basado en un diferente o una idioma distinta o un concepto lingüístico distinto. El primero basado en el español, Nujalk, inglés y chinanteco, groenlandés, y el último movimiento es algo un poco más abstracto. Entonces quería compartir con ustedes un poco sobre cada movimiento, mostrarles las partituras, ciertas técnicas, y después al final, si tienen algunas preguntas o si quieren discutir algo, bienvenidos. El primer movimiento se basa en grabaciones de una mujer y un hombre recitar el poema Amo a Más de Rubén Darío, un poeta nicaragüense muy conocido. Y este es el poema para referencia. Esta pieza la estructuré de tal forma para crear una fusión entre las dos voces. Comienza con, yo comencé con un análisis espectral, o sea, un análisis de las estructuras acústicas de estas grabaciones, de estas recitales del poema. Y la pieza comienza con una orquestación de la grabación de la voz femenina, luego una transición de la voz masculina y al final una fusión de las dos, como una unificación de las dos voces. Y una de mis metas en esta pieza fue tratar de transcribir
no solo, digamos, las melodías y los ritmos del idioma, pero también los timbres del habla. Y esto lo traté de hacer a través de análisis espectral, pero a través también de una forma de orquestar muy particular. Esta es la última versión, pero quería mostrarles. Esta fue la versión original, donde mantengo el texto, la transcripción en esta línea. Entonces yo, o sea, me preguntaba cómo puedo orquestar, digamos, el sonido de la R en amar. Y hay varias formas. Uno, digamos, es un jeté. Son con estos motivos rítmicos, que es simplemente una analogía acústica, instrumental, orquestacional de esa palabra. Entonces, tomando en cuenta estas, digamos, traducciones intuitivas entre el habla y la música, también profundicé un poco más y yo decidí orquestar la voz en el violonchelo. Luego, ciertos sonidos como las R's y las S y las F's, ciertos sonidos muchas veces más ruidosos en la viola. Y después, ciertos sobretonos y otras características acústicas en los dos violines. Y el resultado es una textura muy, muy particular, muy rara, donde se siente una unificación entre las cuatro voces, pero al mismo tiempo es, digamos, un síntesis instrumental un poco más abstracto, que siempre se basa en análisis de las grabaciones del poema. Entonces, quiero compartir a tocar por lo menos la primera parte del primer movimiento de esta pieza. Voy a tocar, me avisan si escuchan, por favor. ¿Se oye? Se escucha, sí. Sí, se escucha.
Bueno, ese es el movimiento completo. Al final, si quieren ver, esta última parte de la textura casi homofónica, pero obviamente con mucho más movimiento. Es una transcripción directa de no sea dura y larga y alta y llena de abismos. Amar la inmensidad que es de amar, encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. O sea, yo tomé el significado del poema, es también, digamos, una especie de canto de amor entre lo que era mi novia en entonces, ahora mi esposa, y esta es casi una unificación de las dos voces, pero también una unificación. Este es el punto en la pieza donde el lenguaje, las estructuras eh, acústicas del habla se unifican con las estructuras y las texturas del cuarteto de cuerdas. Y si ven, por ejemplo, no sea dura, la S está con estos armónicos molto sul ponticello. Los vocales, las armonías, digamos, los timbres de los vocales resultan de una orquestación en los primeros dos violines, como ya les había dicho. Y el cello toma la melodía principal de la voz. No sé si hay alguna pregunta o comentario, si quieren seguir y veamos todos los movimientos y después al final hablamos, no sé. Yo sí, Gabriel, pero espera al final. Ok, perfecto. Bueno, como en este movimiento estaba experimentando un poco más con una relación, digamos, más directa entre el habla y la música, tratando de traducir las estructuras lingüísticas a las texturas musicales. En el siguiente movimiento decidí tomar una estrategia un poco más abstracta. Me interesó mucho este idioma Nujal, un idioma indígena de Canadá que usa grupos consonánticos, o sea, cadenas de consonantes sin vocales en medio. Y esto me pareció muy interesante. De hecho, tengo una grabación aquí de este idioma muy interesante, Nujal. Esto para mí me impactó muchísimo. Se escuchan ahí grupos de consonantes, todos seguidos, todos pegados. Entonces lo que hice fue, tomé varios fragmentos de grabaciones de Nujal. Perdón, estoy equivocado. Y después los analicé de nuevo, hice un análisis espectral. Y esos consonantes muchas veces son muy ruidosos. O sea, si lo vemos desde un punto de vista, digamos, de las técnicas de música electrónica, se pueden aproximar con filtración de ruido. Y yo decidí tratar de orquestar los consonantes en el cuarteto de cuerdas con ciertas técnicas y con un movimiento que es todo pizzicato, así como el famoso movimiento de los cuartetos de Ravel y Debussy, pero obviamente mucho más abstracto. El cello toca una técnica crank bowing, donde se pone mucha presión sobre las cuerdas para crear un pedal muy ruidoso. Y las tres cuerdas agudas tocan estas frases en el pizzicato siempre muy ruidosas, muy fragmentadas. Y lo que hice para estructurar las frases, digamos la forma de este movimiento, decidí hacer zoom, o sea, ampliar los vocales que estuve analizando. Muchas veces duran 2 o 3 milisegundos y después pasan a otro consonante, perdón. Entonces yo decidí ampliar las proporciones y la primera parte de este movimiento entero
O sea, digamos los primeros, no sé, no me acuerdo ahora, 40, 50 segundos, es un consonante que fue prolongado y ampliado casi a nivel de frase, y después otro consonante es la siguiente frase, etc. Y el movimiento es, digamos, una abstracción de estas formas lingüísticas, ya desde un punto de vista tal vez un poco más experimental. Voy a tocar solo los primeros compases de este movimiento. Y así sigue, unos 5 minutos. El siguiente movimiento es muy corto, una combinación de inglés y chilenteco. Específicamente me interesó mucho, encontré unas grabaciones de susurros en inglés, también muy ruidosas y muy delicadas. Y los combiné con este lenguaje silbante mexicano que se usa para comunicar a través de largas distancias en las montañas. Entonces me gustó lo íntimo que es el susurro con lo particular que es este lenguaje silbante. Y decidí orquestar, de nuevo, siempre a base del análisis espectral, el inglés en las 3 cuerdas agudas y el cello toca las melodías modeladas en el lenguaje silbante, chilanteco. Voy a tocar de nuevo solo un pequeño fragmento de este movimiento. De hecho, el movimiento completo. Finalmente, esta pieza, como en el momento de terminar mi doctorado, quería escribir un cuarteto épico de grandes proporciones. Termina con 2 movimientos tocado a taca, el groenlandés, y el último movimiento, que es a base de se llama, no me acuerdo cómo se llama, armonía vocal, pero los 2 movimientos en realidad toman el mismo punto de partida, que es
Se basa en la lectura de un poema de la poeta groenlandés Jessie Kleeman. Y es muy parecido al segundo movimiento de Nuhalk, en que los gestos cortos, es decir, el microtiempo entre los vocales y los consonantes, se expanden y se orquestan a nivel de frase. Entonces, una frase en el cuarteto corresponde, digamos, tal vez a una sola palabra o media palabra en el poema, en la recitación del poema. Y este es mi movimiento favorito, es el que trabajé. Yo diría, este movimiento me tomó tal vez el doble del tiempo de los otros combinados. O sea, me enfoqué muchísimo en este porque me gustó mucho la materia prima y me gustó este balance entre explorar estructuras más abstractas con tal vez una drama de una forma un poco más larga. No sé, voy a ver si hay tiempo, voy a tocar a ver si escuchamos el movimiento entero. Como ya ven, es muy fuerte al inicio, entonces cuidado si tienen el volumen muy alto. Les recomiendo que lo bajen un poquito.
Bueno, ese es el cuarteto casi completo. Si tienen alguna pregunta, comentario, bienvenido. Gabriel, yo te iba a preguntarle una cosa. Por favor. Quería ver si podrías hablar tal vez un poco sobre el balance que manejas o que buscas entre los resultados que te ofrece Open Music y las decisiones musicales que serían más guiadas por la intuición o el gusto propio tuyo como compositor. Excelente pregunta. Eso para mí al principio fue un reto usar Open Music en combinación con la intuición. Muchas veces me perdía un poco desarrollando ideas y encontrando nuevas posibilidades en Open Music. Y yo decidí usarlo simplemente en esta pieza simplemente como una herramienta. Por ejemplo, en el primer movimiento, Amo a Más, o en español, todo este análisis yo lo hice a mano. Fue antes de que aprendiera a usar Open Music. Luego pasé tal vez unos 6 meses, casi un año, aprendiendo Open Music bien para poder hacer ese tipo de análisis mucho más rápido y más eficiente. Y estas armonías distorsionadas, por ejemplo, aquí en el primer movimiento y al final, todo esto, por ejemplo, también fue desarrollado en Open Music, pero ya tenía una idea de la voz superior, la melodía, más o menos el bajo, y era más cuestión de las progresiones microtonales y, digamos, un poquito del movimiento de las voces que desarrollaba en Open Music. Entonces, he escrito piezas donde desarrollo todas las ideas y experimento en Open Music, pero en esta obra Open Music lo utilicé simplemente como una herramienta para ahorrar tiempo y para poder componer de una forma más eficiente. Muchas gracias, Gabriel. ¿Una otra pregunta? Bueno, también podría preguntar otra, ya que nadie está eh, participando, es si podrías también como hablar un poco sobre cuál fue, o sea, cómo crees que sería la mejor manera para alguien que apenas está entrando en Open Music, porque yo también lo manejo, pero creo que es como la segunda persona que conozco que lo usa, porque ya todo el mundo usa Bach o simplemente no usa ninguna plataforma, y sobre todo para los estudiantes, o sea, porque es un programa que puede ser un poco intimidante al comienzo. ¿Qué consejos tendrías como para personas que les gustaría aventurarse pero que no tienen los suficientes, pues las suficientes herramientas o los recursos o, o el conocimiento para empezar por sí mismos? Yo empecé con los tutoriales, que son muy buenos, son un poco aburridos, pero si uno quiere entrar, digamos, inmediatamente a usarlos para crear música y no simplemente para aprender un lenguaje de programación. Hay unos tutoriales en YouTube, eh, Introducción a Open Music, Getting Started with Open Music. De Federico, una cosa, ¿cierto? Sí, correcto, Okay. correcto, que son muy buenos. Sí. Desafortunadamente, comparado con Max, no hay una gran comunidad en línea de usuarios de Open Music, que es un poco difícil. Es un programa un poco más esotérico. Entonces cuando comencé, yo utilizaba tal vez 4 técnicas. Una es la Interpolación, interpolación, la distorsión. distorsión también, que es parecida a la interpolación, desarrollo de, digamos, series armónicas distorsionadas, manipulaciones microtonales, pero yo no me considero un programador. O sea, yo no, si ven mis patches de Open Music, por ejemplo, no son muy elegantes. O sea, para mí es muy sencillo y es simplemente para llegar a un fin, que es poder controlar y desarrollar mis ideas armónicas
Y tal vez me gusta también la posibilidad de escuchar la microtonalidad, Okay. que es muy poderoso. Entonces yo no, si uno quiere profundizar en esto, también hay un libro, no me acuerdo del autor, es un argentino, Pablo Cheta. Pablo Cheta, correcto, que tiene un libro de Lisp Programming en Open Music, que es muy bueno y en español. Sí. Yo creo que no es difícil encontrarlo, pero, o sea, si uno quiere aprender, yo también estoy a la orden. Cualquier duda o pregunta, mándenme un correo, yo les puedo ayudar. Así aprendí yo, de hecho, con mis profesores y con amigos, experimentando de una manera muy de tradición oral, ¿verdad? Sí. Perdón si los interrumpo, es que justamente Jonier, que no está aquí en este momento, está haciendo su doctorado en Argentina, está siguiendo el curso de Pablo Chetta y tengo toda la carpeta de todo el material del curso con sus libros y más cosas. Entonces, no sé si es viable, obviamente, compartirlos, pero podemos mirar si algunos materiales a alguien le interese, entonces pueden estar disponibles. Perfecto. Gracias, Gabriel. Claro, claro, un gusto. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a tu análisis espectral de los lenguajes. Ujú. ¿Tú los sometes en Audacity y con la gráfica que esto te lanza comienzas a componer o cómo es tu modus operandi pues con el lenguaje o con el análisis del lenguaje? Muy buenas preguntas. Uno puede meterlo en Audacity. A mí me gusta mucho este programa, no sé si lo conocen, Sphere. Es gratuito y es muy bueno para análisis espectral. Voy a ver si los puedo mostrar, a ver si tengo. Esta es una pequeña grabación. Si lo mete en Sphere, hace el análisis de una forma más eficiente, más rápida. Estos son todos los sobretonos y aquí te da la frecuencia precisa y lo bonito es que uno puede ver la forma en que se desarrolla, se modula eh, cada sobretono. Pero a mí me costó mucho analizar el lenguaje con estos programas que fueron diseñados para análisis espectral de sonidos tal vez menos complejos, porque el sonido, o sea, la voz humana es muy compleja y, o sea, genera mucho, una especie de análisis un poco más, necesita más, no es tan sencilla como, digamos, analizar cualquier sonido o cualquier instrumento. Entonces, hablando con mi hermano, el fonólogo, él me presentó, o sea, me prestó este programa Pratt, que lo usan los filólogos. Y la voy a mostrar rapidito. No me acuerdo exactamente. Entonces, sí, este es el sonido y Pratt hace un análisis, pero no simplemente de los sobretonos, pero también de los formantes. Estas líneas rojas son un poco complicado, no quiero entrar mucho en la parte técnica, pero para percibir, digamos, la diferencia entre diferentes vocales, en realidad lo único que necesitamos es información de los formantes de esos vocales. Y estos son, digamos, son independientes de los sobretonos. Nada que ver con la frecuencia fundamental del sonido que uno está analizando, pero tiene más que ver con esta parte, la parte vocal que filtra el sonido de la voz. Entonces, con orquestar estos los, formantes, uno puede generar estructuras que se perciben más al idioma. Y yo encontré este software mucho mejor para analizar la voz humana, ¿verdad? Porque, o sea, fue diseñada para eso. Y es mucho más difícil encontrar los formantes en Sphere o en Audacity o en Audio Sculpt o cualquier otro programa que fue diseñado para la música. Este también, Pratt, es gratuito también. O sea que el registro en Hertz que ves ahí, tú lo intentas llevar a un pitch específico pues con los diferentes instrumentos, con la diferente orquestación.
Correcto, correcto. Entonces, orquesté, digamos, el pitch fundamental, el tono fundamental en el violonchelo, el primer formante en el segundo violín y el segundo formante en el primer violín. Entonces, yo, sinceramente, usé esta hoja que tiene la frecuencia que corresponde a cada hertz, y usé este software y pasé, no sé, un mes transcribiendo los sobretonos. Aquí no es tan complicado, pero ya cuando ven unos glissandi más, movimiento más interesante, toma tiempo, pero también tiene un resultado muy interesante, muy particular. Luego escribí un programa para hacer esto en Open Music, y no, o sea, no, casi automáticamente. No había necesidad de leerlos, pero yo creo que fue muy importante para mí comenzar con hacer esto casi a mano, obviamente con el programa, pero haciendo un traslado del análisis a la partitura a mano para entender bien el proceso y para, no sé, conocer la técnica y la tecnología y la traducción y la relación entre la tecnología y la parte creativa. Para mí fue muy interesante eso. Y luego cuando vi que es algo interesante que me gustaba, ya me enfoqué en aprender el software, el Open Music. Vale, muchas gracias. Gabriel, sí, Sí, muchas gracias porque yo no lo conocía, entonces eso me gusta mucho verlo. Una pregunta sobre, sobre la cuestión de la orquestación espectral. Em, es que cuando uno analiza un sonido, analiza siempre un sonido de algo en específico. Lo que quiero decir es que uno sí puede pensar a la R como en abstracto, como un fonema, pero después cuando tiene que analizar un espectrograma, el espectrograma de alguien o algo que pronunció esta R. Entonces, lo que quería saber para los que escriben con un pensamiento espectral, ¿cuál es la relación que el compositor tiene con la idea absoluta de ciertos sonidos, vocales, verbales o instrumentales, y lo que después él viene a utilizar efectivamente como material de estudio para componer? claro. Es muy interesante esta pregunta porque el concepto, digamos, de un vocal es muy diferente ya al momento de analizarlo. Cada persona, la fisiología, la edad, el género de la persona cambia, digamos, la identidad espectral o acústica del vocal o del sonido. Aunque sea una R, cada R es distinta. Y yo decidí no preocuparme mucho con esos detalles, en el sentido de que hasta en analizar, digamos, una grabación de mi voz, yo noté que, digamos, la A cambiaba dependiendo del contexto de la palabra. Entonces yo ya decidí, no existe, digamos, una armonía o un timbre que se puede trasladar del concepto de un fonema o de un vocal a una identidad de frecuencias y amplitudes. Eso no existe. Entonces lo interesante para mí era ver, siempre tomando en cuenta el contexto de cada vocal, de cada fragmento lingüístico, de cada análisis, e incorporar ese contexto en la obra. Entonces, no sé, yo creo que tal vez de nivel filosófico hay una tensión ahí en la idea de que el espectralismo quiere analizar algo de una forma muy científica y precisa, y después al momento de representarlo de una forma musical, ya perdemos la exactitud del análisis espectral. Pero también es muy parecida digamos, a la forma, a las decisiones que nosotros como artistas tomamos en usar estas herramientas y en aplicarlas. Entonces, para mí lo más interesante no es digamos, el análisis o los detalles técnicos del análisis, sino es la forma en que se usan, y son
imperfecciones, digamos, en las grabaciones, en los análisis, en las técnicas, en las traducciones, entre, digamos, el lenguaje y la armonía y el timbre. Ahí, para mí, eso es lo más interesante. No sé Sí, si... sí, perfectamente, muchas gracias, perfectamente de acuerdo contigo. Era solo saber que si esto te acarreaba un problema al momento de componer, o sea, decidir si el texto lo pronuncio yo, lo cojo de una grabación de alguien, si esto, hacer esta operación tiene algún significado o de pronto uno no, porque mira efectivamente a aspecto diferente. Claro, claro. Pero era, Sí, para mí era importante. bueno, Por ejemplo, en el primer movimiento eran las grabaciones, yo leí el poema y mi esposa, en ese entonces era mi novia, leyó el poema y ella tenía un acento medio español, como de Madrid, y yo con mi acento medio nicaragüense, tal vez más neutral latinoamericano, y me impactó la diferencia entre los dos acentos, la diferencia espectral entre los dos acentos, pero siguen siendo español, claro. y lo percibimos así, entonces eso me pareció muy interesante. Muchas gracias. Claro, claro. ¿Hay alguien más? Hola, hola, Marco, Gabriel y los demás, ¿cómo están? Gabriel, primero que todo, bueno, felicitaciones por tu trabajo y quería simplemente hacer una anotación con respecto a mi propia experiencia con Pratt hace un tiempo. Sé que con Pratt puedes sacar, digamos, todos estos listados de frecuencias de manera numérica. Entonces yo lo que hice fue, en un primer momento, llevar todos estos listados de frecuencias a Max. Y con ondas senoidales, digamos que hice una previa de lo que podía hacer esto en instrumentos. Entonces, en algunos momentos es interesante, digamos, antes, digamos, de tener ese resultado con los instrumentos, digamos, irse a un software como Max y con una lista o con un archivo como los archivos .json, tomar estas listas y correr tantas ondas senoidales como sean necesarias para hacer todos estos layers, pues, de sonido. Adicionalmente, pues, para música electrónica también. Obviamente sería muy interesante no solamente previsualizar los resultados, sino también tenerlos como material para música electroacústica. Entonces era un comentario adicional que de pronto alguien interesado en esto le puede inquietar, puede buscar formas diferentes con Max. Muy interesante. Perdón si interrumpo, Gabriel, porque no sé, veo que hay seguramente estudiantes también del pregrado que pueden estar un poco perdidos en las discusiones que estamos haciendo. Obviamente no es para interrumpir la discusión, sino que no se sientan en, pues, ¿cómo se dice en español? Pero Excluidos. Gracias. Y pregunten lo que quieran, aunque no sea una cosa tan técnica como parece estar en este momento en la discusión. No, Sí, no hay claro. problema. Ajá. Perdón, Gabriel. Sigue, No, sigue. por favor. Y tenemos tiempo para más música. Entonces, yo no Sí, quisiera que esto pensara que creo, sí, Gabriel. No, sí, sé. tengo dos piezas que quiero compartir, pero Exacto. son cortas. Seguimos, haría esto. Veo Daniel Salcedo tiene la mano levantada, entonces le doy la palabra a Daniel y después seguimos con otras piezas y hablamos Perfecto. más. Dale, Daniel. Ok, buenas tardes, Gabriel, alumno, muchachos. Yo te quería preguntar, ¿eran las elecciones tuyas con respecto a la melodía y a la armonía? O sea, ¿cómo llegas a las conclusiones en las que dices voy a usar esta nota? Las siguientes, pues no sé si aquí ya puedo empezar a hablar de acordes porque admito que las piezas me dejan un poco sorprendido, al menos para mí son un poco complejas, pero me interesó pues, o sea, ¿cómo llegas a la conclusión de querer usar, al menos en el aspecto rítmico puedo entenderlo, pero más que todo en el aspecto melódico o armónico, ¿cómo llegas a la conclusión de usar tales notas o tales armonías? Excelente pregunta. Casi todo el material melódico, armónico, tiene raíz en el análisis espectral de
los fragmentos de los lenguajes que estuve analizando. Muchas veces me puse a analizar, por ejemplo, un fragmento, una grabación, y me gustaba mucho el resultado de una palabra en particular. Entonces yo decidí tomar esa palabra como una armonía, como un centro armónico, y después distorsionar esa armonía, desarrollarla de alguna forma más intuitiva, prolongarla, y ahí jugaba un poquito con el material, pero todo el material vino desde el análisis espectral. Para darte un ejemplo, esta parte con la especie de una textura de coral de 4 voces, es una sola armonía que creo que fue una armonía que resultó de un análisis espectral de un vocal. No me acuerdo cuál vocal, creo que era el A de amo o de amar. Y me gustó mucho ese análisis. Ese es lo que resultó de ese análisis. De los 20 vocales que analicé ese día, ese es el que me gustó más. Entonces decidí desarrollar esa idea y simplemente lo que hice en esta parte fue la melodía superior, la escribí más o menos de una forma intuitiva. Tenía una idea de cómo quería el movimiento macro de la melodía, cómo quería controlar el movimiento a lo largo de la sección. Y después escribí cada frase de forma intuitiva. Luego hice un contrapunto con el bajo. Y finalmente tomé la armonía original que resultó del análisis espectral y lo distorsioné con unas técnicas en Open Music para o aplastar o estirar la armonía y mantener las proporciones entre el voceo de esa armonía para que cuadre dentro de las dos voces, la voz superior y la voz inferior que escribí de forma intuitiva. Entonces todos los colores, este movimiento microtonal de las voces del medio, el segundo violín y la viola, resultaron de ese proceso de distorsionar la armonía. Y ya al momento de distorsionarla, surgían ciertas armonías que no me gustaban y las cambiaba, ¿verdad? De una forma intuitiva. A veces ya cambiaba la melodía un poco, o la melodía del bajo. Entonces es un proceso para mí que combina un poco de tratar de asegurar que todo el material viene de alguna forma, viene desde el análisis espectral, pero que también lo puedo usar y lo puedo manipular de una forma más libre. No me gusta mucho el concepto de la composición algorítmica, donde uno le pone play al proceso y después la música se escribe casi solita. Es interesante, pero en esta pieza no quería ser esclavo del proceso. Entonces, a cada rato estaba metiendo el dedo en la máquina y manipulando las cosas y jugando un poquito. Pero, o sea, todo el lenguaje armónico fue el resultado del análisis espectral que hacía de los fragmentos de las grabaciones del habla. Ah, ok, entiendo. Entonces es como si cada nota saliera del análisis a sí mismo, del análisis de las frecuencias. Correcto, correcto. O sea que cada nota es la aproximación de la frecuencia de la palabra. Sí, casi cada nota. Y después, en ciertos momentos, en ciertas partes, yo tomé unas libertades creativas para desarrollar ideas, fragmentos. Claro, claro. Entonces, hay ciertas notas que no pertenecen al análisis original, pero que tal vez si analizamos la genealogía de esa nota, vemos que a través de 3 o 4 pasos vino de tal análisis espectral. Ah, ok, entiendo. Bueno, gracias. Sí, claro. Bueno, sí, hay tiempo. Si alguien quiere preguntar más, o podemos avanzar. Yo tengo una pregunta, pero preferiría esperar como la otra pieza para no interrumpir la conversación. Ok, perfecto. Podemos seguir avanzando un poco. Bueno, la siguiente pieza que quiero compartir con ustedes se llama Los Minúsculos.
para Fagotti Electrónica. Esta la escribí en el 2018. Fue una colaboración con la fagotista Diana Jessen para un festival Splice, pero en el momento que estaba escribiendo la pieza surgió una crisis política en Nicaragua. Resultó que el gobierno hubo mal manejo de los fondos del Seguro Social. Salieron estudiantes y pensionados a manifestarse en contra de la corrupción del gobierno, y el gobierno reaccionó de una forma muy violenta. Mataron a más de 300 estudiantes, encarcelaron a miles, y el país entró en una crisis política muy grave en abril del 2018. Entonces yo en ese momento, como nicaragüense viviendo en Estados Unidos, trabajando en esta música esotérica de la academia, digamos, que casi no tenía nada que ver con mis raíces, con lo que me preocupaba en la vida real, decidí escribir algo sobre la crisis política que estaba viviendo mi país. El título, Los Minúsculos, se refiere a la primera dama de Nicaragua. Rosario Murillo calificó a los opositores, a los manifestantes, como una minoría, y los llamó minúsculos grupos alentadores del odio. O sea, una reacción de ella muy crítica de los manifestantes. Entonces, los grupos esto lo tomaron como casi como un título, no sé, y ellos mismos se comenzaron a llamar Los Minúsculos, y yo decidí explorar ciertos conceptos musicales relacionados a este fenómeno sociopolítico. Y la pieza explora cómo pequeños elementos se pueden combinar y pueden crecer de una forma cohesiva y casi incontrolable, como lo que pasó en Nicaragua. Nadie esperaba esta crisis política, salió de la nada, y me gustó mucho ese concepto de que algo muy, muy pequeño que aumente de fuerza y que explote. Entonces decidí escribirlo, desarrollar la pieza con una técnica electroacústica muy sencilla, que es simplemente filtración del sonido del fagot. Entonces el fagot toca, es una partitura muy, muy abierta, la voy a mostrar ahorita, que usa una serie de técnicas extendidas, de técnicas que no se usan muy a menudo para tocar. Esto es, en inglés se llama helicopter tonguing. Se usa si se quita la caña del fagot y después se bloquea el aire con la lengua, se produce un efecto casi como un helicóptero, que es muy interesante. Es un timbre muy, muy rico y es un sonido muy delicado. Entonces yo decidí centrar la pieza entera sobre esta técnica, diferentes manipulaciones de diferentes ritmos, diferentes duraciones, jugar un poquito con esto, pero al mismo tiempo la parte electrónica simplemente está filtrando este sonido. Entonces a veces cortamos los agudos, a veces amplificamos los graves o lo que sea, y al mismo tiempo el sonido del fagot y del fagot filtrado está espacializado alrededor del público a través de un sistema ambisónico de 4 parlantes. Entonces esto crea la sensación de envolver el público en este sonido muy delicado y muy frágil, pero que el sonido se va distorsionando y va creciendo a lo largo de la pieza. Para mí esto fue una expresión musical, una exploración musical, tal vez, que me permitía pensar en las fuerzas que ocurrían en las fuerzas políticas y en las fuerzas sociales que existían en Nicaragua, y tratar de expresar esas fuerzas de una forma abstracta
y una forma muy personal. Aquí hay, les muestro un video del estreno, que fue en el 2018. Voy a adelantar un poco. Voy a adelantar un poco más solo para... Y si quieren escuchar la pieza entera, les puedo enviar el vínculo, está en mi sitio web, y también hay una versión para cello, que es un poco diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Bueno, mi pregunta está más relacionada con la pieza anterior, que es que te quería preguntar cuál es la relación que tienes con la idea de unidad en tu música. Es decir, dado que el discurso musical, por lo menos pues, del cuarteto de cuerdas, está fuertemente basado en un texto y la traducción del texto hablado al sonido instrumental incrementa aún más el nivel de abstracción del material. ¿Qué tipo de criterios consideras para lidiar con el tema de unidad? O si por el contrario piensas la idea de unidad como un concepto tradicional y anticuado que valdría la pena cuestionar o contradecir. De hecho, yo, tal vez cuando comencé mi doctorado, pensaba que la unidad era tal vez una forma de pensar un poco más tradicional. Y escribí una serie de piezas que eran muy experimentales en la economía de materiales, donde salían diferentes, o sea, era puro contraste. Pero últimamente, tal vez desde más o menos desde el 2014, cuando terminé este cuarteto de cuerdas, desde el 2014 para acá, yo creo que me he ido más y más
enfocando en crear estructuras y formas musicales a base de una economía de materiales muy restringida. Y me gusta mucho no solo el concepto de unidad, porque eso tiene implicaciones, digamos, de contraste y de cómo desarrollar, digamos, motivos armónicos y melódicos, pero más bien me gusta el resultado de unidad que sale de, si uno compone, cuando compongo, por ejemplo, desde un punto de partida donde todo el material de una pieza se desarrolla de una sola idea o de un solo concepto, o de una técnica o de una colección de técnicas. Entonces, últimamente he estado pensando más y más en reducir el material musical de cada pieza y buscar cómo desarrollar ese material y cómo crear un contraste o la idea de un contraste más sutil, pero dentro de un mundo muy definido y muy unificado. En el cuarteto de cuerdas esto fue más a través de la armonía y la textura y digamos los parámetros más tradicionales de la música. En esta pieza, los minúsculos, es más a base de la técnica esa del helicóptero, y utilizar ese timbre como un hilo que unifica la pieza entera. Entonces, no sé si, pues, en realidad no sé si pienso tanto en la unificación tradicional musical, pero me gusta mucho pensar en economía de materiales y de ideas en una pieza. Entiendo. O sea, como el movimiento dentro de un espacio muy concreto y muy reducido a nivel de timbre. Correcto, Y textura. correcto. Claro. Gracias, Gabriel. Sí, claro. Y poder escribir una pieza o sea, a base de una sola idea, que sea una idea tímbrica, una idea armónica, melódica, pero que sea una sola idea, es una forma muy elegante para mí de pensar en la estructura musical. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Que no es nuevo, o sea, los compositores serialistas hacían lo mismo, pero no sé, tal vez con menos énfasis en la percepción y la psicoacústica. Era más unificación de técnica o tal vez un poco más desde el punto de vista de construcción y menos de percepción. ¿Y qué compositores hoy en día o que sean recientes destacarías tú que tengan ese tipo de acercamiento a la composición y que lo hagan como de manera ejemplar? Para mí, me gusta mucho Beat Führer, compositor austriaco. Sí. Salvatore Sciarrino, un excelente compositor, maravilloso. Eno Pope, también es muy bueno. Ligeti es de los grandes maestros o sea, cada pieza es diferente, pero también cada pieza es un mundo, es un universo bien definido y bien controlado. Es increíble lo que hizo Ligeti. Casi, más que nada los europeos. Obviamente los norteamericanos, Steve Reich y los minimalistas también, pero yo creo que eso desde otro punto de partida no es desde el punto de economía de materiales de la misma forma, sí, un poco diferente. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Gabriel, te quería preguntar, ¿el filtro de la pieza de los minúsculos es en tiempo real o ya está predeterminado? Es en tiempo real, correcto. Y es un filtro para los que les guste un poco de la música electrónica. Es un filtro FFT, que hace filtración, o sea, muy preciso de cierta frecuencia y permite un cue muy agudo para filtrar, digamos, o cortar o ampliar una frecuencia muy específica. Y lo que hacía era también, aparte de la espacialización del sonido del fagot, era espacializar diferentes regiones filtradas. Entonces,
por ejemplo, un filtro que subía los bajos y cortaba los agudos y otro que subía los agudos y cortaba los bajos. Esos dos filtros luego se espacializaban también alrededor del público. Entonces se escuchaban, por ejemplo, los bajos aquí, los agudos aquí, y eso se iba moviendo poco a poco a lo largo de una frase. Que también para mí era una forma de crear casi la sensación de estar adentro del instrumento, del fagot, donde obviamente, dependiendo de la nota y los efectos acústicos de las ondas, tal vez se perciben ciertas frecuencias más que otras. Entonces, me gustaba mucho crear esa sensación de estar casi hundido en el timbre y el sonido del fagot. Vale, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la última pieza que quiero compartir con ustedes se estrenó en diciembre del año pasado en Niza, en Francia. Fue un encargo del CIRM, un centro de investigación de música electrónica en Niza, para el Festival Manca 2019. Esta pieza se llama Mombacho, que es un volcán en Nicaragua que tiene una selva tropical en la cima. Es para arpa, guitarra, címbalo, contrabajo y electrónica. Fue escrito para el ensamble Sebarré y fue una colaboración con Mónica Gil Giraldo, que fue la experta en el RIM, como le dicen en Francia, que la experta en la parte de investigación electroacústica. Ella me ayudó mucho con la parte electrónica. Pasamos 3 semanas solo trabajando en la parte electrónica y después yo escribí la música, la parte acústica, y luego combinamos todo en vivo. Gabriel, antes de que la escuchemos, yo quería preguntarte si has estado en este lugar. ¿Has acampado o has visitado por un día? Sí, he visitado. Yo vivía en la ciudad de Granada. El volcán queda como a media hora, a 15 kilómetros de Granada, más o menos. Y yo he pasado mucho tiempo. Aquí hay unos senderos lindos en la cima del volcán y es un ecosistema maravilloso. Es increíble. Y la pieza en realidad fue inspirada por la selva que queda en la cima del Mombacho. Yo creo que hay muchas piezas inspiradas por los sonidos de la selva o los sonidos naturales. Pero para mí lo interesante siempre ha sido los cambios cíclicos auditivos que escuchaba. Digamos, a veces cuando subíamos el mes de septiembre, digamos, se escuchaba una especie de pájaros migratorios y después al mes siguiente no se escuchaban. Y después habían los cíclicos diurnos, íbamos por la tarde, era otro ecosistema sonoro que por la mañana. Las diferencias entre las estaciones, también, o sea, si también pensamos en los ciclos geológicos, seguramente han habido cambios en el ambiente sonoro a lo largo de miles de años. Entonces me gustó mucho este concepto de superposición de diferentes niveles de ciclo. Entonces la pieza entera está a base de repetición de diferentes motivos, a veces en fase, a veces en desfase, y los ciclos de repetición ocurren en diferentes proporciones a lo largo de la pieza entera. El lenguaje armónico está completamente basado en un modo de transposición limitada. Para los que no conocen, estos son modos que los calificó el compositor francés Olivier Messiaen. El más común es la escala de tonos, el whole tone scale, o la escala octatónica, pero hay varios modos que no tienen un centro tónico porque son modos simétricos. Y me gusta mucho también esa sensación que crean estos modos de transposición limitada, pero no quería usar los modos de Messiaen porque suenan, o sea, uno no puede escapar las asociaciones con Messiaen. Entonces decidí crear un modo de transposición limitada microtonal y se los puedo mostrar aquí. Este modo
Es 3/4 de tono. O sea, de mi a fa, 1/4 de tono sostenido. Y es el mismo intervalo a lo largo de la escala entera. O sea, divide la escala en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Divide la octava en 9. Y esto se escucha muy, muy raro, pero también muy simétrico. ¿Se oye? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Me gustó mucho este modo en particular. Entonces desarrollé varias armonías de una forma intuitiva, pero para crear una estructura armónica y controlar, digamos, la trayectoria armónica de la pieza entera. Y la progresión armónica son estos 34 acordes. Esta es la pieza entera. Comienza con este acorde. Ah, no, perdón, comienza con este. Luego este. Luego este. Y así sigue y sigue y se siguen comprimiendo los acordes hasta el final, que ya es más apretado y más disonante. Esto me permitió pensar ya con una estructura armónica clara y bien definida, con estos pilares armónicos, ya me permitió pensar en este concepto de la superposición de ciclos y de ritmos repetitivos. Al mismo tiempo, cada instrumento se amplifica y de nuevo se espacializa, como en la última pieza, alrededor del público. Usamos un sistema de ambisónica de 6 parlantes con un subwoofer. Y al mismo tiempo, también para complementar el sonido instrumental, creamos una pista electrónica fija, o sea, fixed, casi una cinta electrónica, para agregar ciertos timbres adicionales un poco desconocidos de una forma muy sincronizada con los instrumentistas. Esto lo hicimos con un metrónomo, que yo pensé que iba a ser con un director, pero al final no logramos y había que estrenarlo con metrónomo, que no me gustó mucho, pero no pasa nada. Y esta, la cinta electrónica fue... El objeto fue que crear un ambiente sonoro que suene lo más natural y lo más orgánico posible. Algo que se mezcle con las cuerdas punteadas en el conjunto. Y que al mismo tiempo amplíe paleta tímbrica del cuarteto. Y la parte electrónica la producimos grabando objetos cotidianos como lentejas y maíz y arena y gaseosa, carbonación de la gaseosa, cositas familiares, pero que las manipulamos de diferentes formas y a veces las filtramos a través de un sintetizador modular Buchla que teníamos acá en Arizona State para darle otro color, otro timbre más brillante a estos sonidos cotidianos. Bueno, voy a tocar un fragmento de esta pieza. ¿Puedo preguntar una cosa antes de que lo toques? Por favor. ¿Estás familiarizado con Sulceño de Jan Marais? Ajá, Que tiene sí. la misma instrumentación. Correcto. Este ensamble, yo creo que se formó el ensamble para tocar la pieza Sulceño de Jan Marais. Y mi pieza se estrenó a la par de la pieza de Jan Marais. Genial. Y otra pieza, no me acuerdo el compositor, creo que es colombiano también. Un compositor colombiano que escribió una pieza para el mismo ensamble. Súper. Gracias, Gabriel. Claro, claro. Bueno. Un pequeño fragmento.
Bueno, si quieren la partitura, se las puedo enviar con todo gusto y esta pieza la tengo en mi SoundCloud también. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya es la última pieza que quería compartir. Sí, yo esta la había escuchado ya, pues antes apenas te conocí, había escuchado justamente esta pieza. Me llamó la atención sobre todo el ensamble, que conocía la pieza de Yamaresh que estaba nombrando antes, pero no hice la conexión, sinceramente. Y me pregunté, en realidad, siendo un ensamble particular, pues no creo que haya un repertorio muy extenso para eso, ¿qué dificultad puede haber puesto esto a la hora de tener, no sé si era una comisión o Gabriel o qué, pero el ensamble ya estaba formado, entonces de cierta manera se te impuso? Correcto, correcto. Yo, de hecho, sí, yo quería, o sea, había negociado trabajar con el Centro CIRM y escribir algo para el Festival Manca. Y ellos me dieron diferentes opciones de los ensambles que iban a tocar en ese festival. Y como fue una comisión, yo, o sea, tenía que trabajar dentro del marco del festival. Y yo decidí escribir para este cuarteto de cuerdas, corde pensée, como dicen en francés. Y me gustó mucho, yo soy guitarrista, entonces me gustó mucho el timbre unificado, el címbalo, la guitarra y arpa. Y era una linda experiencia poder colaborar con ellos. Aunque ya sabemos que no va a haber, es el único grupo en el mundo que va a tocar esta pieza. Ya no creo que haya otro. Un poco limitada. Ojalá que ellos se la lleven a muchos lados. Correcto, correcto. Pero como es un grupo ya establecido y solo tienen 3 piezas, la mía, la de Jan Maresh y la del otro compositor latinoamericano, también por lo menos garantiza cada vez que el grupo organiza conciertos, por lo menos van a tocar esta pieza. Sí, pues, smart move. Al Sí. final sí es verdad. ¿Alguien más? Tenemos todavía unos 10 minutos, creo, si Gabriel nos los concede, no más de las 6 porque no quiero. Creo que, Gabriel, lo que lograste con la pista electrónica es muy fidedigno a estar inmerso en un ambiente selvático, en un ambiente de pronto de montaña, de cantos de pájaros,
o de cosas, pues como fenómenos sonoros que uno no controla, pero creo que, pues que queda muy bien logrado y que no es algo forzado en la pieza. No sé cómo fue el proceso. Tú trabajaste con Mónica, pero entonces iban grabando esos diferentes samples y luego los iban transformando y tú ya los ibas colocando intencionalmente en la pieza, como o primero Correcto. hiciste toda la pista y luego ya empezaste a componer la música para el ensamble. ¿Cómo fue Pues, ese proceso? de hecho, primero desarrollé el- la estructura armónica antes de ir a trabajar a los estudios de CIRM. Y ya tenía más o menos la idea de los ciclos y la superposición y la espacialización. Entonces, en el estudio pasamos 2 semanas grabando y manipulando los samples. Y era casi todo lo que grabamos eran samples sin tono. Eran todos sonidos percutivos. Y después, al final, después de haber escrito la pieza, finalmente organicé los samples, los organicé en los diferentes cues y después me di cuenta que quería más unificación no quería solo una pista electrónica que fuera percusión. Y para lograr una integración tímbrica y armónica con la parte instrumental, lo que hice fue pasé varios samples digamos, de lentejas y de maíz y de pequeños fragmentos, cositas que suenan muy naturales. Los pasé por un amplitude tracker en un sintetizador Buchla. Básicamente, en cada impulso de cada sonido digamos, las lentejas cayendo sobre un material de madera, lo que logré hacer es preservar ese ritmo, la estructura rítmica, y después cada impulso de cada lenteja provocaba un envolvente en el oscilador del sintetizador y grabé el sintetizador para mantener, digamos, la estructura rítmica, pero con un timbre con mucho más color. Y al final hice una mezcla, mezclando el sample original con la parte sintetizada, y eso es lo que usé para ya crear, digamos, llevarlo tal vez a un nivel un poco más, con más color y con más timbre y con algo más, menos cotidiano y menos familiar en el parámetro del timbre, nada más. Y crear esta unificación armónica entre la pista electrónica y la parte instrumental. Fue un gran reto, o sea, trabajar todo. Pero no sé, Mónica también es colombiana, no sé si, yo sé que Colombia es un país inmenso comparado con Nicaragua, pero es muy buena gente y, o sea, fue un gusto poder trabajar con ella en este proyecto. Gabriel, a propósito de Mónica, quería saber si podrías hablar un poco sobre el proceso de colaboración con Unrim, pues porque ese modelo es sobre todo muy único de Europa y sobre todo en Francia, y en cierta manera es un privilegio pues como poder contar con un asistente de la creación del material electroacústico. Entonces, por la rareza de la oportunidad, quería saber si nos podrías compartir más o menos cómo fue esa experiencia. Claro, claro. Esto fue una comisión, entonces todo el proceso de trabajar con Mónica y trabajar en los estudios, todo fue siempre bajo el marco de la comisión de CIRM. Entonces ellos me asignaron a trabajar con Mónica y yo simplemente le envié unas ideas, borradores de la pieza, y le dije más o menos lo que quería lograr con la parte electrónica. Y le dije también que yo manejo más o menos Max MSP y me gustaría, o sea, sabiendo que es una oportunidad muy, muy rara, muy única, quería tomar también esta oportunidad para aprender un poco y poder por lo menos manejar la parte ambisónica y la parte de procesar los samples y aprender un poco para yo luego poder hacer eso de forma independiente. Entonces le pedí a la Mónica que me ayudara y que trabajáramos juntos. Y, o sea, de día a día pasábamos tal vez 8 horas al día en el estudio, 8 o 9 horas.
Y generalmente por la mañana era grabando y manipulando los samples, y normalmente por la tarde era creando la estructura del patch en Max MSP para poder controlar el movimiento de los instrumentos, el movimiento de la pista electrónica. Cada instrumento tenía una trayectoria diferente que se movía a lo largo de la pieza entera, entonces experimentamos en el estudio con eso. Pasamos un día improvisando con guitarras y otros instrumentos, procesando todo a través del Max Patch y escuchando la espacialización. Entonces fue más que nada un proceso de experimentar, y yo sabiendo que quería escribir la pieza a base de la parte electrónica. O sea, quería primero aprender cuáles eran las posibilidades en términos de espacialización, de los timbres, de los ritmos que íbamos a trabajar. Quería, o sea, más o menos definir la parte electrónica antes de trabajar la parte acústica. Claro. Entonces, a medida que íbamos desarrollando eso, el Max Patch y las grabaciones, yo también por las noches me iba al hotel y yo pasaba un par de horas escribiendo la parte acústica, y al día siguiente ya revisábamos ciertas cositas y seguíamos así poco a poco. Ah, ok. ¿Más o menos cuánto duró el proceso? 3 semanas, más o menos. Ok. Sí. Gracias, Pasamos Gabriel. 2 semanas en el verano del 2019, creo que en julio, por ahí. Y después pasé 4 meses escribiendo la pieza. Y en diciembre, antes del estreno, pasé otra semana en el estudio con Mónica, ya refinando la parte electrónica, ensayando todo. Y ya ahí hicimos por lo menos, por ejemplo, el metrónomo. Y ya, o sea, poniendo ya los últimos detalles en la parte electrónica. Súper. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? No hay, yo sí tengo una, no quiero ser la última, pero Gabriel, es la obra que acabo de escuchar, me da la impresión muy clara que hace parte de de esta exploración tuya en la Theory of Ecological Listening, las teorías de la escucha ecológica, se podría traducir, que curiosamente tú escribes en tu sitio web, pero solo en la parte inglés, no aparece la traducción española abajo, me parece. Sí, correcto. Quisiera, pero entonces si nos puedes dar una idea de qué entiendes tú, de qué es para ti hacer música bajo esta inspiración filosófica o teórica, de la cual recuerdo a quien estaba la vez pasada con Felipe Tovar, alcanzamos a hablar un momento porque él mencionó un artículo que se basaba sobre las teorías de Bregman, y creo que hace esta también que Gabriel probablemente hace posiblemente referencia sobre los análisis de los espacios, de los, ¿cómo se llama? Auditory scene analysis. Así, sí. Sí, yo creo que esto es mi interés en el ecological listening, o sea, la forma de escuchar, o esta teoría, yo creo que surgió desde mi interés en la psicoacústica y la percepción. Por ejemplo, si volvemos al inicio, esto de cuando escuchamos el habla, ponemos atención en un cierto aspecto de interpretar el audio. Lo mismo pasa en el sentido de ecological listening, de escuchar, la forma de escuchar la ecología o el ambiente alrededor del oyente. Y a mí lo que me interesa mucho son 2 cosas, son 2 fenómenos psicoacústicos. Uno es nuestra habilidad de poder posicionar cualquier sonido en un espacio tridimensional, que es algo que se pierde mucho con la música clásica tradicional, donde hay un escenario, todo el sonido ocurre en el escenario y todo el sonido detrás del escenario no pertenece al arte, ¿verdad? Hay que ignorarlo completamente. Me gusta, o sea, ampliar el escenario, y me gusta la sensación de estar
de envolver al público en un mundo inmersivo, sonoro, para mí es una forma de experimentar música muy, no sé, muy divertida. O sea, es algo más personal. Es simplemente una forma de escuchar más profunda para mí. Y otra teoría de el ecological listening que me gustó mucho fue que, o sea, el ser humano evolucionó a tratar de descifrar los sonidos que escucha. Es para poder predecir si hay alguna amenaza en la selva o lo que sea, o para poder sobrevivir en un mundo, en un ambiente más difícil. Y me gusta usar esta técnica de tratar de descifrar e identificar qué es lo que está produciendo un sonido que no reconocemos. Es casi lo opuesto de el acousmatic, la forma de escuchar acusmática de los primeros compositores electroacústicos, donde querían separar el origen del sonido con el sonido, el objeto sonoro. A mí me gusta mucho crear ambigüedad tímbrica y tonal y ambigüedad en la morfología de un sonido para generar estructuras musicales donde hay ciertos parámetros que reconocemos y otros que no podemos reconocer y no podemos identificar. Y esto crea una sensación casi surrealista y una ambigüedad muy linda que no se puede lograr en un lenguaje musical más tradicional, que no tome en cuenta estos conceptos de ecological listening. Yo sé que la teoría es más compleja que estos dos puntos, pero para mí estas eran las dos motivaciones de trabajar con la espacialización y de manipular la morfología y los timbres de la pista electrónica, usando la familiaridad y lo más abstracto y lo más novedoso y tal vez algo que no se pueda percibir claramente. Muchas gracias, sí, muy claro. Claro, un gusto. ¿Alguien más? Llegamos a las 6 y hay una última pregunta breve. A la 1, a las 2, a las 3. No, ninguna más, pero llegaron suficientes, creo, durante toda la charla, entonces hablamos bastante. Gabriel, yo te agradezco muchísimo. Entonces, tu intervención, espera que meto también la cámara para que me puedas ver. Nos veremos nosotros más adelante, también por otras cosas, los trabajitos que sabemos. Y agradezco también a todos los que han participado. Y que sigan invitando a más gente. Y mientras saluda a Gabriel, entonces los invito al próximo lunes porque habrá otra charla de Carlos Toro que es presente justamente aquí y que hizo una pregunta precedentemente a Gabriel. Gabriel, perdón, te interrumpo un poco. Sí, creo que Gabriel iba a leer una cita. No lo dejamos. No. Ya no. Era una cita que leí al principio. Vale. Sí, gracias. Gabriel, muchísimas gracias por la charla. Me gustó mucho ese trabajo. Muchísimas gracias a ustedes. Por responder las preguntas. Claro que sí, es un gusto poder compartir un poco de mi música con ustedes. Muchísimas gracias, Marco. Ha sido un placer. Gracias a ti. Ahí puse mi correo en el chat. Cualquier cosa, pregunta. Sí, lo veo ahí. Sí, Gabriel. Perfecto. El personal. Muchísimas gracias, Gabriel. Claro que sí. Entonces, nada, con eso te agradezco de todo. Hasta pronto nosotros, hasta pronto con todos los otros también que estaban presentes y pues feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Gracias a todos. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.